Muchísimas gracias por su participación, por quedarse conectados con nosotros para culminar las conferencias del día de hoy, en el primer día de la Semana del Contador Público. Tenemos la participación del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas. Recordarles que pueden realizar sus consultas, preguntas, alguna inquietud que tuvieran y así poder participar activamente. Vamos a dar inicio a la presentación de el señor contador público colegiado Jesús Elías Medrano Sánchez, quien estará a cargo de la moderación esta noche. Él es presidente del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Adelante, colega, por favor. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias por la presentación. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, es el primer día de esta semana que se está organizando una serie de seminarios. Para nosotros realmente es un orgullo, es un honor participar, ¿no? Quiero darles las buenas noches también a los colegas y a los participantes que siguen conectados, seguramente algunos desde las 4 de la tarde. Sin embargo, sé que han enriquecido su conocimiento con tan importantes exposiciones que se han dado, ¿no? Esperamos nosotros también poder dar la talla y ese nivel, del cual estoy 100% seguro, porque también nosotros hemos elegido un buen ponente para esta noche, ¿no? Nosotros, como Comité Técnico Nacional, hemos elegido un tema muy importante y de actualidad. Vamos a hablar sobre competencias directivas y liderazgos en las organizaciones. Es un tema súper interesante que estoy por seguro que va a calar a la mayoría de los oyentes y seguramente lo vamos a abordar y lo vamos a estar compartiendo. ¿Por qué? Porque apunta especialmente a los colegas que están avanzando un escalón más en el desarrollo profesional, ¿no? Aquellos que están desarrollando los cursos de controller, por ejemplo, lo de gerencia de finanzas, de pronto un gerente general, porque en esa línea vamos nosotros, vamos caminando como profesionales de las ciencias contables, ¿no? Muy bien, y para ello vamos a presentar a nuestro ponente de la noche, es el colega Manuel Sixto Paiva Tume. Es un colega que tiene mucha experiencia, bastante conocimientos en este tema. Ha dictado cursos en diferentes partes de nuestro país. Él es contador público colegiado, es magíster en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura, tiene maestría en Gobierno de las Organizaciones por el PAP, Escuela y Dirección de la Universidad de Piura, docente de posgrado y pregrado de las especialidades de Administración de Empresas, Liderazgo, Contabilidad, Finanzas, Tributación y otros. Actualmente miembro del Comité Técnico de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Piura. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a pedir a Manuel, por favor, que nos acompañes y pues estés a cargo de esta bonita exposición. Vamos a estar atentos. Muchas gracias, estimado Jesús. Es un gusto para mí saludarte desde Piura y saludar a todos los integrantes de la Junta de Decano, a nuestro presidente Teodosio Ramírez, a Jenny, a todos los colaboradores pues, de la Junta y a los decanos de todos los colegios del Perú. Hace poco han estado acá en Piura celebrando o hemos desarrollado el tercer Congreso Internacional de Teoría Contable y ha sido un gusto verlos a muchos de ellos. Y, y bueno, también saludar a cada uno de los colegas, de los participantes, como ya lo dijiste, es un día especial, un día de alegría para nosotros porque empezamos pues a celebrar nuestra Semana del Contador, ¿no? De que tenemos pues este 11 como día central, pero estaba pensando hoy día, ¿no? En realidad todos los días, igual que el papá y mamá, todos los días también es el Día del Contador, ¿no? Todos los días estamos ahí resolviendo temas desde los diversos ámbitos, desde donde estamos participando con nuestra profesión. Espero con la ponencia de hoy día poder aportar algo de lo que corresponde al tema de las competencias directivas de liderazgo, ¿no? Que debemos desarrollar nosotros
y también un poco complementando las ponencias que se han tocado antes. Por ejemplo, se ha hablado del tema de las contrataciones, adquisiciones, esas modificaciones que hay, y también se ha hablado el tema del fraude hace momentos por la doctora Elsa Choi. Entonces, y este temita de alguna manera creo que se complementa con lo visto, ¿no? Voy a compartir, a empezar a la presentación y bueno, ya sabemos la temática, ¿no? Exponemos y por ahí se van haciendo las preguntas por el chat y luego Jesús nos va a transmitir la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Los temas que vamos a tratar va a ser organización y sus dimensiones. Voy a tratar de ser lo más sintético posible porque esos son temas muy amplios, ¿no? Pero dado el tiempo, trataré de dar los puntos más resaltantes de estos indicados, ¿no? Vamos a hablar también de las competencias del directivo y las virtudes para la dirección de organizaciones. Hay varias virtudes, hay más de 30 virtudes. Sin embargo, hoy día vamos a mencionar 4 y sobre esas 4 esperamos al menos hablar de dos virtudes. Y finalmente concluimos con lo que es el líder en las organizaciones, ¿no? Son los puntos que vamos a ver. Entonces, dentro de lo primero, la organización y sus dimensiones, primero vamos a entender qué es una organización y luego sus dimensiones, ¿no? Entonces, la organización, conjunto de personas unidas por alguna situación, objeto, fin, en un objeto, fin en común, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Comité Técnico de Administración y Finanzas somos una organización, ¿no? Dentro de la Junta tenemos 7 integrantes del Comité Técnico Nacional de Administración. Entonces, pertenecemos a una organización mucho más grande, ¿no? Como la Junta de Decano, ¿no? Pero dentro de esa organización, digamos que es más a nivel macro, tenemos al interno los comités técnicos, son organizaciones, ¿no? Igual ustedes cuando están en empresas, la empresa, digamos, sería la macroorganización, pero al interno hay diversas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, el departamento de contabilidad, finanzas, etcétera, son organizaciones. Entonces, ahí hay personas que trabajan en busca de fines, o ahora se habla de propósito, ¿no? Tener un propósito compartido. Para eso es importante el tema de las organizaciones de las que estamos hablando. Ejemplos, para mí siempre la organización más importante es la familia, ¿no? Entonces, es la base de la sociedad, la base de las empresas, justo algo se ha estado hablando, ¿no? Del tema de los valores, etcétera, que eso viene de familia, ¿no? Entonces, en la familia es donde uno no se va formando su carácter, ¿no? Cuando nosotros nacemos con un conjunto de facultades, tenemos un cuerpo, entonces venimos con un conocimiento, etcétera, pero todavía estamos en formación y hasta la muerte estaremos en formación, ¿no? Seguimos aprendiendo y precisamente nuestra principal formación la vamos a recibir en la familia. Aparte también tenemos las empresas, otro tipo de organizaciones, las entidades públicas, las entidades no lucrativas, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son o qué se exige, digamos, a las organizaciones? ¿Cuáles deben ser sus competencias, ¿no? Sus dimensiones en sí? De eso vamos a hablar en este punto. Para que exista una organización, para que sea viable, tienen que haber al menos 2 partes, ¿no? Los consumidores, que podríamos decir son los clientes, y por otro lado tenemos a los productores. O sea, no puede haber organización si es que falta uno de ellos. Y dentro de los productores, pues, todos los partícipes, ya sean proveedores, accionistas, financistas, personal, colaboradores, etcétera, todos ellos son los productores. Entonces, y se juntan, ¿no? A través de la organización para producir bienes o servicios hacia los consumidores, para que estos pues satisfagan sus necesidades o resuelvan sus problemas a través de los bienes o servicios que ofrece la organización. Entonces, ¿qué debemos buscar en la organización, ¿no? ¿O qué debe
dar la organización, qué debe darse para que una organización sea viable en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, aquí entran el tema de las dimensiones o las capacidades, ¿no? Aquí voy a utilizar los términos que utiliza el doctor, ¿no? Ha sido docente, Juan Antonio Pérez López, un docente español, bueno, falleció hace muchos años, pero tiene una teoría, ¿no? Donde toma estos términos, utiliza estos términos. Entonces ha sido docente en el IES Barcelona y también en la Universidad de Piura, ¿no? En sus tiempos. Entonces, y nos ha dejado este aporte muy valioso, ¿no? ¿Cómo ve a la organización? Entonces, la organización, toda organización, tiene que generar un mínimo de eficacia, nos manifiesta, ¿no? Tiene que generar un mínimo de eficacia. ¿Y a qué se refiere la eficacia? La eficacia está relacionada con el tema de de la capacidad de generar resultados económicos, o sea, capacidad de generar valor económico. A eso se refiere el tema de la eficacia. Entonces, un directivo, que luego lo vamos a ver, tiene que ser capaz de generar eficacia en la organización. Pero no solamente eficacia. ¿No? Entonces, ¿cuándo generamos eficacia? Cuando los consumidores, digamos, recompensan o compensan a la organización con un valor superior a lo que la organización tiene que compensar a los consumidores o a los productores, disculpen, a los productores. Entonces, dentro de los productores tenemos los proveedores, como les había dicho, los financistas, accionistas, colaboradores. Entonces, a ellos la organización tiene que compensarlos, ¿no? Por lo que recibe de ellos, tiene que compensarlos. Y ahí hablamos de incentivos o de costos. Tiene que incentivarlos o tiene que pagarles el costo que corresponde por lo que los productores brindan a la organización. Entonces, los consumidores compensan a la organización por el producto o servicio que les está brindando. Entonces, eso es, digamos, entendible que para que la empresa genere valor, lo que perciba de los consumidores tiene que ser mayor a lo que tiene que asumir en pago o en costos o incentivos hacia los productores. Entonces, de eso estamos hablando de eficacia. Entonces, un directivo pues tiene que llevar a que su organización desarrolle esa capacidad de generar eficacia o valor económico. Pero no solamente depende de eso. O sea, no solamente eso es la función directiva, sino que esto va a requerir de que también se desarrolle el conocimiento. Las organizaciones tienen que desarrollar conocimiento. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de la dimensión de atractividad. Entonces, adicional a la eficacia, las organizaciones tienen que ser capaces de atraer a los mejores talentos hacia ella, a los mejores colaboradores, a los que tienen mejor rendimiento. Entonces, eso es producto de la atractividad. Entonces, la atractividad también tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. El desarrollo del conocimiento de la organización, porque hay que tener en cuenta que el conocimiento está en las personas, está digamos, en la cabeza de cada uno de nosotros, está el conocimiento. Pero ¿cómo lograr que ese conocimiento se ponga a favor de la organización, que ese conocimiento se lleve a actos a favor de la organización? Eso es lo que tiene que buscar el directivo, ¿no? Y eso se va a lograr en la medida que la organización sea atractiva, ¿no? Y adicional también a ello, hablamos de la unidad. Las empresas tienen que ser, digamos, capaces de desarrollar esa unidad. ¿Y cuándo, o qué se logra con la unidad? La unidad, pues, se logra que los colaboradores estén motivados para que su conocimiento lo dispongan a favor de la organización y con ese conocimiento la organización puede alcanzar la eficacia, ¿no? Entonces, son tres aspectos que tiene que desarrollar la organización para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, vamos a ir conversando acá, previamente haber indicado esto sobre las competencias del directivo. Entonces, aquí vamos a hacer como una especie de, digamos, de encuentro entre las competencias
del directivo y las competencias o las dimensiones de la organización. Entonces, la organización, sus dimensiones están en el lado izquierdo, la eficacia. ¿A qué nos referimos? Una organización tiene que ser capaz de generar resultados económicos. Pero tiene que ser capaz la organización también de formar conocimiento en la organización. Porque los resultados de una organización dependen del conocimiento que la organización haya desarrollado. Y el conocimiento está en las personas. Entonces, ¿cómo ese conocimiento se traslada hacia la organización? Eso se va a lograr con la motivación. Por eso acá hablamos de una dimensión de la unidad. Entonces, el directivo, quien dirige la organización, para lograr eficacia, tiene que tener competencias estratégicas, ¿ya? Tiene que ser un estratega, capaz de generar resultados. Por otro lado, ¿cómo desarrollamos el conocimiento en la organización? Eso a través de una dimensión ejecutiva. Entonces, el directivo no solamente tiene que pensar en cómo organizarse, cómo administrar sus recursos, qué estrategia de ventas aplicar, cómo organizar su producción, cuál debe ser su organigrama, en qué parte del mercado debe ubicar, ¿no? Ese es un poco el definir el propósito, las estrategias para alcanzar ese propósito, pero luego el directivo tiene que identificar con qué gente voy a trabajar. ¿Cómo hago para atraer a la mejor gente? Entonces, ahí implica que el directivo tiene que tener competencias para reclutar a los colaboradores. Tiene que tener competencias también para ubicarlos dentro de la organización, en el puesto que les corresponda, ¿no? Donde mejor rinden. Y también tiene que mantenerlos motivados, retenerlos, ¿no? Entonces, esto es lo que conlleva, o a eso nos referimos cuando estamos hablando de las dimensiones o las competencias del directivo. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que no todos los directivos son líderes, ¿no? O sea, podemos tener directivos que son muy buenos estrategas, pero que de repente no son buenos reclutando gente. Podemos tener directivos que son muy buenos estrategas, muy buenos reclutando gente, pero no son buenos motivando, ¿no? Entonces, un directivo tiene que tratar de desarrollar mínimo cada una de estas competencias, pues, para colaborar de la mejor manera con su organización, ¿no? Caso contrario, pues un directivo que quiere el bien de su organización se tiene que rodear de gente que tenga estas competencias, de las que tanto las estratégicas, las ejecutivas, las de liderazgo. Entonces aquí mencionamos lo que estamos hablando, ¿no? Competencias estratégicas, capacidad que tiene un directivo para que su organización genere eficacia. Ejecutivas, capacidad o competencia que tiene el directivo para lograr que su organización sea atractiva hacia el talento que mejor le conviene a la organización y asimismo a formar un conocimiento que le permita desarrollar ¿qué? Una competencia distintiva. Entonces, las organizaciones buscan, en este caso, diferenciarse de los competidores. ¿Cómo logramos diferenciarnos de los competidores? Pues a través del conocimiento que logremos en la organización. Y ese conocimiento, como ya dijimos, depende de los colaboradores. Y el tema del liderazgo, que ya hemos dicho, tiene que ver con la motivación, esa capacidad que va a conllevar a que el directivo genere confianza. El directivo tiene que generar unidad en la organización. Entonces, generamos confianza, generamos unidad, somos capaces de generar atractividad hacia la organización, seremos capaces de generar los resultados que estamos mencionando. Vamos a hablar también ahora el tema de las virtudes para la dirección de la organización. Habíamos comentado estas competencias que debe desarrollar el directivo, ¿ya? Pero una herramienta que mucho apoya, o las herramientas que mucho apoyan, son el tema de las virtudes, ¿no? Y cuando también se ha estado hablando antes de
de la corrupción, que precisamente hicieron alguna pregunta, ¿no? Entonces, es a través de las virtudes, ¿no?, que podemos lograr, al menos de lo que debemos buscar nosotros es que nosotros seamos virtuosos, ¿ya? En la medida que uno sea virtuoso, es una forma de luchar contra la corrupción. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, ya les había mencionado que hay muchas más virtudes, pero estoy en esta ocasión tratando lo que son las virtudes cardinales, ¿no? Las 4 virtudes. Entonces, entre ellos vamos a tener la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Y vamos en esta presentación, a hablar de lo que es la prudencia, la justicia, ¿no? Por el tema del tiempo, que lo he programado así. Vamos a hablar, ¿qué es la prudencia? ¿Qué implica ser prudente? O sea, un directivo, ¿ya? Un directivo es aquel, pues, que debe poner en práctica todas estas virtudes, ¿no? Ahora, también quiero aclararles que cuando hablamos del directivo, en realidad no estamos hablando del directivo solamente el que ocupa cargos de alta dirección, ¿ya? Como les mencioné al inicio, una organización, por ejemplo, la familia, y dentro de una empresa, dentro de una institución, pueden haber un conjunto de organizaciones, ¿no? En el caso de nosotros, el Comité Técnico de Administración y Finanzas es una pequeña organización dentro de la Junta de Decanos. El Departamento de Contabilidad es una pequeña organización dentro de una empresa. El Departamento de Finanzas, lo mismo. Entonces, la organización es un conjunto de personas con un fin o propósito específico. Entonces, quien dirige a la organización tiene que poner en práctica estas virtudes. ¿Y quién dirige una organización? No lo dirige entonces acá solamente el gerente general, el CEO, los directores, etcétera, sino lo dirige también un supervisor, un jefe de equipo, un jefe de planta, un jefe de departamento, un gerente general, un gerente funcional, etcétera. Entonces, cuando menciono el término directivo, me estoy refiriendo a toda persona que dirige una organización, un conjunto de personas. Igual podemos tener otro tipo de organizaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de los departamentos se forman a veces juntas vecinales, etcétera, ¿no? Pequeños grupos, pero con fines específicos y que requieren una dirección. Entonces, es un poco difícil dirigir personas, ¿no? Porque tú diriges un vehículo, diriges o administras recursos que no piensan, digamos, que solamente obedecen según los estímulos que se le dan. Es fácil, ¿no? Dirigir un vehículo, dirigir una máquina, o mejor dicho, gestionar una máquina, administrar una máquina, etcétera. Pero una persona no. Una persona es un ser libre. Es una persona tal como nosotros, ¿no? Y tienen una libertad que nunca la pierden, ¿no? Una libertad de decidir. La libertad de decidir, la libertad de actuar, nunca la van a perder. Entonces, por más que tengamos un cargo dentro de una empresa, que demos una orden, no necesariamente implica que con dar una orden, pues se va a obedecer, ¿no? Entonces, hay que recurrir, pues, entre ellas a las virtudes, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la prudencia y la templanza. Entonces, ¿qué se exige al directivo? ¿Qué se le exige a un directivo? Pues se le exige un conjunto de virtudes. Y vamos a hablar de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Para eso, vamos a mencionar antes que nosotros como personas tenemos dos potencias. La inteligencia y la voluntad. La inteligencia y la voluntad. Entonces, la inteligencia es la que te da la luz, te da las normas, te da el camino a seguir, ¿no? Temprano se estaba hablando de la ley de contrataciones y adquisiciones que se está modificando, ¿no? Se está modificando. Entonces, eso es una norma y que te dice cómo actuar, ¿no? Te está dando la luz frente a una situación. ¿Qué es lo que se debe hacer ante una situación? Esa es la norma, ¿ya?
Y la ponente, cuando concluyó, dijo que por más que se cambien unas normas, o sea, no garantiza que se erradique la corrupción, ¿no? No garantiza que se logren los objetivos de las instituciones. ¿Y por qué es esa situación? ¿Por qué se presenta esa situación? Porque el ser humano, como ya lo mencioné, tiene dos potencias. Tiene la inteligencia y tiene la voluntad. ¿Ya? Entonces, se requieren de estas dos potencias para, este, digamos, actuar dentro de lo que, en este caso, eh, si es que estamos hablando del sector público, para actuar dentro de lo que se espera, digamos, fuera de la corrupción, entonces necesito dos potencias, la inteligencia y la voluntad. Entonces, la voluntad, ¿hacia dónde me lleva? La voluntad me lleva a querer las cosas. La inteligencia me dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La inteligencia lo que busca es la verdad. Busca o me define qué es la verdad, qué son los bienes. Eso es lo que me define la inteligencia. Pero la voluntad me lleva a querer el bien. O sea, yo puedo tener conocimiento de qué es el bien, pero de repente no quiero el bien. Para yo querer el bien, tengo que desarrollar la voluntad. ¿Ya? Entonces, la prudencia está orientada a la inteligencia. Es una virtud vinculada a la inteligencia. Te da la luz de lo que hay que hacer. O sea, el directivo tiene que estar con una, digamos, con una luz para ver hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que me corresponde hacer como directivo? ¿Qué es lo que me corresponde hacer como organización? Porque la organización estamos hablando del conjunto de personas. O sea, ¿qué nos corresponde hacer como conjunto de personas que somos en la empresa? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer, por ejemplo, como contadores? Ayer han estado hablando la doctora Elsa sobre el tema del fraude también en contabilidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué me corresponde a mí como jefe de contabilidad, si lo fuera de una organización, respecto a la contabilidad? O sea, la virtud, que es, en este caso la prudencia, es la que me va a dar la luz de lo que debo hacer. Pero las otras virtudes son las que me acompañan para que la voluntad quiera lo que me está indicando la prudencia, ¿no? Entonces, la prudencia está vinculada al conocimiento, a la inteligencia. ¿Y qué comprende esta virtud? O sea, cuando decimos que un directivo tiene que ser prudente, ¿a qué nos estamos refiriendo? En que el directivo primero tiene que ser sincero y objetivo, o sea, actuar con sinceridad y objetividad. ¿Y qué implica eso? Que el directivo tiene que ser capaz de aceptar la realidad. O sea, cuando nosotros no aceptamos la realidad o deformamos la realidad o simulamos la realidad, ya no estamos siendo prudentes. Yo soy prudente cuando acepto la realidad y sobre esa realidad empiezo pues mi trabajo, ¿no? Empiezo a pensar en lo que debo hacer. Eso entonces es lo primero que acompaña a la prudencia, la sinceridad y objetividad. Luego viene la ecuanimidad. La ecuanimidad es, digamos, esa virtud que consiste en querer el bien, en querer el bien. Entonces, el directivo tiene que querer el bien. Cuando estamos hablando de la corrupción, entonces no estaríamos hablando de ecuanimidad, porque la corrupción no tiene que ver con la ecuanimidad. La ecuanimidad es precisamente querer el bien, así no sea para mí. Así el bien no sea para mí, pero yo quiero el bien de la organización, quiero el bien de los partícipes con los que estoy compartiendo la organización. Entonces, si estamos hablando de corrupción, no estaríamos hablando de ecuanimidad porque es lo contrario más bien. Entonces, un directivo tiene que ser prudente, que implica ser, primero, aceptar la realidad, ser ecuánime, querer el bien, saber jerarquizar también. Este es otro aspecto muy importante que debe tener un directivo, saber jerarquizar. ¿Qué implica jerarquizar? Saber ordenar los bienes, saber ordenar qué debo cumplir. Y a veces pongo un ejemplo cuando dicto este curso,
respecto a qué pasaría si, por ejemplo, hoy día tengo 100.000 soles en caja, pero se me vence, debo pagar la planilla, y justo hoy día llega uno de mis mejores clientes, me dice que necesita crédito, que necesita mercadería, esa mercadería no la tengo, y entonces que me va a pagar de aquí a unas semanas, por ejemplo. Y es mi mejor cliente, y o es mi mejor cliente, pero la mercadería que quiere no la tengo, entonces tengo que comprarla en efectivo con los 100.000 soles. Entonces, ¿qué hago en esas situaciones? Tengo, por un lado, los colaboradores que se les vence la planilla, y por otro lado, tengo a mi cliente que tengo que atenderlo. Entonces, dos alternativas, pero solamente recursos financieros para una sola, y asumiendo que no hay otra opción, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Entonces, el directivo tiene que saber jerarquizar. Situaciones no tan fáciles, situaciones un poco difíciles, ¿no? El directivo también tiene que ser flexible. ¿Qué implica la flexibilidad? Implica el cambio, pero una flexibilidad hacia el bien también. O sea, no implica acá que yo debo ser flexibles hacia el mal. No, hacia el mal tengo que ser inflexible. Debo ser flexible hacia el bien. Por ejemplo, de repente cambio de normas, pero hacia el bien, ¿no? La circunspección es otra competencia que debe tener el directivo. ¿Qué significa la circunspección? Que cuando vamos a tomar decisiones tenemos que mirar todo el entorno, mirar hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Eso implica mirar clientes, proveedores, competidores, hacer, digamos, el análisis de la industria, ¿no? Si hay nuevos sustitutos, nuevos entrantes, etcétera, ¿no? El entorno económico, el tecnológico, etcétera. O sea, acá es como una especie de hacer un análisis FODA, ¿no? Un tema de circunspección. Luego, el directivo también tiene que tener o desarrollar esa capacidad de providencia, o sea, esa capacidad de prever, de ver el futuro, con lo que yo voy a decidir qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar en mi organización, qué va a pasar con mis colaboradores, con mis proveedores, etcétera. Esto hay que mirar. Perspicacia, sagacidad, esa capacidad pues que hay que desarrollar en el sentido de saberse ubicar y conocer rápidamente las diversas situaciones. Entonces, imagínense, esto lo logras con la experiencia, ¿no? Hay personas que de repente llegan a una empresa y producto pues de su experiencia, entonces saben ubicarse rápido en la empresa y la conocen pues como si hubiesen estado años en la empresa, ¿no? Es esa perspicacia, ¿no? Capacidad de saberse ubicar en situaciones que antes eran desconocidas, ¿no? Y la sagacidad es como la perspicacia, pero más rápida, ¿no? O sea, más experiencia, ¿no? Para saberse ubicar de manera todavía mucho más rápida en diversas situaciones. Y a veces, un ejemplo muy sencillo, a veces cuando uno llega a una reunión, ¿no? Llego a una reunión tarde, por ejemplo. Llego tarde a una reunión y entonces de repente pregunto, ¿qué tema están tratando, no? Y de repente hay gente que tiene tanta experiencia, te dicen, están tratando tal tema, y rápidamente se ubica, ¿no? Pero hay otros que te dicen, están tratando tal tema y tiene que esperar que continúen hablando las personas para recién poderse ubicar, ¿no? Estamos hablando ahí de perspicacia y sagacidad. También siempre hay que ser precavido, el tema de la precaución. Entonces, si voy a tomar una decisión, si voy a ejecutar una acción, ver cuáles van a ser sus consecuencias o sus riesgos y sobre eso, pues, tomar las precauciones que correspondan. Ahora, también estamos hablando del realismo o sentido práctico. La prudencia implica pasar a la acción. O sea, lo primero es un poco analizar, entender, ¿ya? Para luego generar alternativas, tomar decisiones, etcétera. Pero cuando se toman decisiones, luego hay que llevarlo digamos, a la práctica, ¿no? En eso consiste el tema del realismo y sentido práctico. Lo que estamos planificando, llevarlo a la práctica. Y el imperio es esa capacidad que debemos desarrollar de pasar a la práctica. O sea, todo esto es lo que corresponde al tema de la prudencia. O sea, esto es lo que tiene que desarrollar un directivo, esa virtud, la virtud de la prudencia. O sea, cuando estamos hablando de prudencia,
no estamos hablando de inercia, ¿no? De pasividad. La prudencia no es quedarse sin hacer nada, sino más bien la prudencia consiste en analizar la realidad, aceptarla, querer el bien, ¿no? Saber jerarquizar lo que corresponde hacer y luego pasar a la práctica, ¿no? Tomar decisiones, pasar a la práctica para ejecutar lo que hemos decidido. Ustedes de repente conocerán, ¿no? Situaciones donde se elaboran planes estratégicos, etcétera, se hace un buen trabajo, un buen análisis, pero al final los planes estratégicos no se ejecutan. ¿Por qué? Porque falta esa capacidad de imperio, ¿no? Que es pasar a la práctica. Vamos a hablar también de la virtud de la justicia. La virtud de la justicia es importante por lo que, no obstante ser, digamos, igual una virtud que las otras, tiene que ver más bien con los terceros, ¿no? Entonces, un directivo, si quiere ser justo, tiene que ser prudente. O sea, prudente ya hemos visto, ¿no? Conocer, tiene que ver con la información, etcétera, ¿no? Evaluar las consecuencias, etcétera, tiene que ver con la inteligencia, pero no se puede ser justo si no se es prudente. Tampoco se puede ser justo si no se es fuerte, si no se es templado, ¿no? Tenemos el tema de la templanza, la fortaleza como otras virtudes. Entonces acá, en justicia, vamos a hablar de 3 tipos de justicia. Hay una justicia conmutativa, distributiva y social. ¿Qué es la justicia? La justicia consiste pues en darle a cada uno lo que le corresponde. A cada uno lo que le corresponde. Y entonces, ya que se estaba hablando de corrupción, etcétera, esto tiene que ver con la corrupción, ¿no? La justicia implica el intercambio. La justicia conmutativa, ¿no? Conmutativa tiene que ver con el intercambio. ¿En qué sentido? Si yo voy y compro, por ejemplo, al mercado, pago, por decir, por el arroz, el azúcar, etcétera, lo que compro en el mercado, entonces estoy pagando y me están dando a cambio el producto. Es una justicia de intercambio, esa es la justicia conmutativa. Pero también existe una justicia distributiva, y aquí es donde seguramente va a entrar mucho el tema de la parte política, ¿no? En la justicia distributiva comprende, digamos, a designar dentro de los diversos cargos que pueden haber, ya sea en las empresas, en las diversas entidades, instituciones, que en los cargos o puestos de trabajo debemos designar a las personas que realmente les corresponde estar ahí. Entonces, si tengo que contratar, por ejemplo, al gerente de finanzas, supongamos que fuera el gerente de una empresa y tengo que designar al gerente de finanzas. Entonces, ¿a quién debo designar como gerente de finanzas? Debo designar al que le corresponda estar ahí como gerente de finanzas, al que cumple el perfil para ser el mejor gerente de finanzas ahí en mi organización. Igual en las diversas áreas, ¿no? En los diversos cargos. Entonces, eso tiene que darse en el sector público y en el sector privado también. No solamente en el sector público, en el sector privado también yo debo buscar rodearme de las personas que realmente les corresponde, que son competentes para estar en los puestos de trabajo. En este caso, ahí estamos hablando de justicia distributiva. O sea, acá ya hablamos de designar personas, ¿no? En el caso de la justicia social, pues ya corresponde a darle a la sociedad en sí los bienes, los servicios que les corresponden en ese caso, ¿no? Y ahí vemos pues que falta bastante por trabajar en nuestro país. ¿De qué debemos cuidarnos? ¿De qué debemos cuidarnos, no? Y aquí voy a tomar, igual estoy tomando como referencia un libro que se titula Virtudes para el Trabajo Profesional, que la autora es la doctora Genara Castillo, ¿ya? De la Universidad de Piura. Entonces, y ahí menciona algunos actos contra la justicia, entre ellos los robos, las estafas, las coimas, el amiguismo, la mentira, la doblez, la deslealtad, difamación, calumnia y murmuración.
Entonces, cuando estamos hablando de liderazgo, de directivos, pues precisamente esto es lo que no debe hacer un directivo. Esto es lo que no debe hacer un líder. O sea, una persona que hace estas cosas, pues está perdiendo liderazgo, ¿ya? Está llevando a su organización al deterioro. Porque imagínense un líder que dirige una organización y que haga estos actos, esa organización se va a ir desuniendo, se va a ir desintegrando, ¿ya? Se va a ir deteriorando, esa organización no va a tener futuro. Entonces, aquí debemos nosotros cuidarnos. Y cuando hablaba de que debemos designar en los puestos de trabajo a las personas que realmente correspondan, aquí tenemos que no aceptar el tema del amiguismo, ¿ya? El amiguismo, pues, es un acto que afecta, no solamente es un acto injusto, sino, en principio, si nosotros cometemos alguno de estos actos, el primero que se afecta es uno mismo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, el directivo tiene que tener estas virtudes, el líder tiene que tener estas virtudes. Entonces, si yo realizo un acto contra la justicia, en vez de ser más virtuoso, me estoy deteriorando, estoy asumiendo vicios. ¿Y cuál es el vicio? La injusticia. O sea, en vez de ser justo, estoy siendo injusto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que evitar, cometer alguno de estos actos. En el caso de nosotros que somos contadores, hay que tener bastante cuidado con los errores, ¿no? Con los errores. Aquí nosotros debemos, digamos, comprobar el trabajo que se está haciendo, porque finalmente sabemos pues que el contador es el que dirige la parte contable, pero hay sistemas, hay personas, etcétera, que trabajan, ¿no? Para el desarrollo de la contabilidad. Entonces, aquí nosotros como contadores debemos verificar todo el proceso contable, el resultado final del proceso contable para que esté libre de errores. Debemos cuidarnos de eso, porque brindar trabajos mal hechos también es un acto contra la justicia. Debemos también nosotros saber quién tiene derecho a la verdad, ¿ya? ¿Quién tiene derecho a la verdad y quién no tiene derecho a la verdad? Entonces, dentro de un ratito para ver si tengo ya, aquí está, el puntero láser. Privar de la verdad a quien tiene derecho a saberla. Entonces, eso es un acto contra la justicia, pero para eso nosotros debemos ser capaces de conocer, de determinar, de identificar quién tiene derecho a saber la verdad y quién no, porque nosotros disponemos de información contable, información de las instituciones, de las entidades, pero el hecho que nosotros dispongamos de información, no tenemos el derecho a difundir esa información. Entonces, cuando nos soliciten información, debemos saber identificar quién sí tiene derecho a saber y quién no. Lógicamente, a los que no tienen derecho a saber la información de la institución o de la entidad, no se le debe brindar. Y ya estamos por terminar. Vamos a hablar algo de liderazgo en las organizaciones, algo más, ¿no? El líder en las organizaciones y el liderazgo en las organizaciones. Entonces, acá vamos a tratar un ratito que se me está, serán ocultando acá algo. Muy bien. Entonces, hablamos del líder en las organizaciones. Entonces, el líder, ¿qué es lo que debe lograr? Lo que debe lograr en una organización es eficacia, es atractividad y es unidad, que ya hemos hablado. Eficacia, los resultados. Atractividad, desarrollar el conocimiento de la organización, y unidad, lograr la motivación, y la motivación se logra con la confianza, etcétera. Entonces, es difícil a veces alcanzar todo esto, o sea, que una persona tenga desarrollado todas estas dimensiones orientadas hacia ello es difícil, ¿no? Entonces, pero el que lo logra, pues va a ser muy, digamos, demandado en las organizaciones. ¿De qué se ocupa más el líder? Se preocupa por el desarrollo de las personas. Entonces, las personas pueden crecer
pueden crecer en inteligencia, pueden crecer en voluntad. Para crecer en voluntad se necesita de virtudes, pero también pueden decrecer. Entonces hay que tener bastante cuidado. O sea, las personas, nosotros estamos en, digamos, en constante crecimiento, en constante desarrollo, pero podemos irnos hacia el bien o podemos irnos hacia el mal. Podemos fortalecer nuestras virtudes o adquirir vicios. Y entonces cuando se hablaba de la corrupción, precisamente es un vicio. Hay que tener bastante cuidado porque cuando uno hace un acto, cuando uno realiza un acto, queda preparado, queda mejor preparado para realizar el siguiente acto. Y si realizas 2 actos, quedas mejor preparado para realizar el tercer acto. Y así sucesivamente, es como un entrenamiento. O sea, realizas una acción y luego realizas una acción, quedas preparado, quedas configurado para hacer mejor la siguiente acción. Entonces, por eso debemos ir por actos buenos. Porque si hago cosas buenas, en la siguiente seguiré haciendo más cosas buenas. O sea, si soy prudente al tomar una decisión, en las siguientes decisiones voy a seguir siendo más prudente. En cambio, si soy imprudente, a las siguientes decisiones voy a ir siendo más imprudente. Si soy justo, en las siguientes acciones seré más justo. Pero si soy injusto, en las siguientes acciones me iré haciendo más injusto. Me voy convirtiendo en más injustos. Entonces, hay que buscar actos que nos contribuyan con nuestras virtudes. Y si estamos en actos que nos están deteriorando, hay que cambiarlos. Hay que buscar el cambio. Entonces, el líder tiene que preocuparse por el desarrollo de las personas. Otra situación, el líder tiene que buscar formar más líderes. Entonces, cuando hay organizaciones que, por ejemplo, para ascender a una persona, para que lo asciendan al siguiente cargo, tiene que por lo menos haber preparado 2 o 3 personas que lo reemplacen. Ser a ti, pero a la vez estás formando a otras personas, pues estás contribuyendo a que otras personas se estén desarrollando como líderes. El líder también busca un cambio positivo. Siempre se ha hablado del tema del cambio, ¿no? Que hay que buscar el cambio, pero el cambio siempre hacia el bien. O sea, no podemos buscar el cambio por buscar el cambio. El cambio tiene que ser positivo. O sea, siempre debemos irnos por la flexibilidad que habíamos mencionado antes, por buscar ese cambio, pero hacia el bien. El líder también, otra de las virtudes que tiene es que decide y actúa a favor de todos. O sea, un líder tiene que mirar el impacto de sus decisiones en todas las dimensiones de la organización. O sea, cuando nosotros decidimos algo, tenemos que pensar qué va a pasar con la eficacia, con los resultados, qué va a pasar con la atractividad, qué va a pasar con la unidad. Hay que tener en claro que la eficacia está relacionado con los resultados. O sea, nosotros cuando elegimos cualquier tipo de organización estamos seguramente presionados por los resultados. Si estamos en una empresa, seguramente vamos a estar presionados por generar utilidad. Pero hay que tener bastante cuidado, porque sí está bien generar utilidad, sí está bien generar rentabilidad, pero no a costa de deteriorar la atractividad o de deteriorar la unidad de la organización. La unidad y la atractividad, de la unidad depende la motivación, de la atractividad depende el conocimiento, la motivación y el conocimiento son la base de la eficacia, de los resultados. Entonces, los resultados futuros, o sea, los resultados del próximo año, de los años que vienen o de los meses que vienen, no dependen de los resultados de hoy día. O sea, la utilidad del próximo año no depende de la utilidad de hoy. La utilidad de los años que vienen, el nivel competitivo de los niveles que vienen, depende del conocimiento y de la unidad que esté formando hoy, de ese conocimiento que esté desarrollando hoy, de ese nivel de identificación de los colaboradores hacia la organización que esté desarrollando hoy.
Entonces, yo no puedo pretender generar resultados a costa de perder el conocimiento en la organización. Yo no puedo generar resultados a costa de generar desmotivación en la organización. O sea, ese tipo de resultados solamente son de corto plazo. En el largo plazo vamos a generar pérdida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el directivo cuando decide, ¿ya? Mira todas esas consecuencias. El líder mira todas esas consecuencias y decide, pues, en favor de todos, no solamente de él, o sea, en favor de todos, incluyéndose el mismo líder. Algunos temas también de liderazgo en las organizaciones a tener en cuenta son los siguientes, ¿no? Hay que buscar el desarrollo de las competencias de los colaboradores. Entonces, hay que tener presente que los resultados de la organización dependen de las competencias de los colaboradores. Entonces, nosotros como líderes o directivos debemos buscar el desarrollo de esas competencias de los trabajadores. ¿Qué más debemos buscar? Contribuir al desarrollo de las virtudes de las personas. Entonces, ¿cómo se lucha contra la corrupción? ¿Cómo logramos personas o un mayor conocimiento en la organización? ¿Ya? A través de desarrollar virtudes en las personas. También a veces cuando delegamos hay que saber, o sea, dentro de nuestras funciones como directivos o como líderes, hay que tener en cuenta que cuando delegamos, precisamente la delegación es una herramienta para formar a los colaboradores, para formar líderes. Pero como los estamos formando, es probable que cometan errores. Entonces hay que saber gestionar esos errores, hay que ser tolerantes con los errores que puedan cometer las personas a las cuales estamos delegando funciones, ¿no? Hay que ser tolerantes en ese aspecto. También, ¿no? Otro punto importante, cuando nosotros vamos a ascender, ¿no? Cuando ascendemos a la gente, hay que ser claros en los ascensos, hay que ser también justos y hay que tratarlos con igualdad de oportunidades. Debemos tener presente también que el desarrollo profesional y el ascenso en los trabajos son conceptos diferentes. O sea, ¿qué es lo que debemos buscar? Nosotros, ¿el ascenso o el desarrollo? Entonces, nosotros debemos buscar el desarrollo personal, el desarrollo profesional. El ascenso ya es un resultado que puede venir o no puede venir. El ascenso es algo que puede venir o no puede venir, porque el ascenso es algo externo, algo que está fuera de mí. En cambio, el desarrollo personal está en mi interior. El desarrollo que yo alcance, ¿ya?, es algo sobre el cual tengo control. El desarrollo que alcance no lo puedo perder. O sea, el mayor conocimiento, las mayores habilidades, las mayores destrezas que yo vaya desarrollando, esos son míos, ¿no? Me pertenecen. No los puedo perder. En cambio, el ascenso es algo que viene de afuera. El ascenso alguien te lo da y lo puedes perder, ¿no? Entonces son conceptos diferentes. Uno lo que tiene que buscar es su desarrollo, ¿no? Bueno, he indicado profesional, en realidad uno tiene que buscar su desarrollo general, ¿no? Otro punto también es que el liderazgo hay que desarrollarlo. O sea, no hay líderes, digamos, nacidos, ¿no? Todos nacemos con competencias, todos nacemos con competencias, con habilidades, etcétera, ¿no? Pero hay una parte que desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, la inteligencia, la voluntad. Cuando nacemos pues con nuestros sentidos internos, nuestros sentidos externos, etcétera, pero nacemos con una inteligencia para desarrollarla en el tiempo, nacemos con una voluntad para desarrollarla en el tiempo, y el liderazgo precisamente depende más de estas cosas, ¿no? De la inteligencia, de la voluntad. De esto va a depender el tema del liderazgo. Entonces, nosotros, si queremos ser líderes, tenemos que empezar por desarrollar virtudes, por desarrollar, pues, también nuestra inteligencia, etcétera, ¿no? Por ser más competentes, ¿no? Creo que con eso estamos terminando. Había, para recordar, nomás,
Un ratito, disculpen. Ya, entonces estábamos hablando acá el tema del líder. Nos habíamos centrado en esta última parte, pero un directivo tiene que ser capaz de tener todas estas dimensiones, las estratégicas, las ejecutivas y la del liderazgo. Entonces, las estratégicas seguramente nacemos con esas habilidades, por decirlo. Por ejemplo, disculpen que lo lleve al fútbol, por ejemplo, un jugador tipo Messi, ¿no? Ha nacido pues con habilidades, esas son sus habilidades estratégicas, ¿no? Ha nacido con eso ya, con esa habilidad. ¿Qué ha hecho en el tiempo? Desarrollarla, ¿no? Lo ha ido desarrollando. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese desarrollado? Nunca hubiese llegado a ser Messi, ¿no? O sea, pudo haber nacido, imagínense cuántos Messis en el mundo habrán nacido y sin embargo en el tiempo no han desarrollado esa habilidad. ¿Cuántos Messis habrán, no? Pero que pasaron desapercibidos, pasaron desapercibidos. ¿Por qué? Porque nacemos, digamos, con un potencial, nacemos con un potencial, pero va a depender de nosotros desarrollar en el tiempo ese potencial, ¿no? Por eso es que acá, en la última presentación, decimos que el liderazgo hay que desarrollarlo. Entonces, los líderes no nacen. Las personas nacen con muchas competencias, con muchas habilidades, con lo que Dios te ha dado, ¿no? Pero te corresponde a ti desarrollarlas, te corresponde a ti ponerlas en práctica. Entonces, hasta ahí es la ponencia, ¿no? No sé si hayan algunas preguntas, algunos comentarios. Espero que les haya servido esta breve presentación. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Manuel. Tu ponencia está muy nutritiva. Has hecho, creo, el esfuerzo de resumir. Yo tuve la oportunidad de ver, creo, tus papeles de trabajo que eran amplios, ¿no? El tiempo es corto, sin embargo, has sido bien detallista para que se pueda entender eh, lo que significan las competencias, ¿no? El tema del liderazgo. Hemos estado revisando ahí si es que ha habido preguntas, hay agradecimientos de las ponencias por parte del colega Elvis Galarza, el colega Armando Salomón, dice muchas gracias por la excelente ponencia. También acá hay otro colega que está dando sus saludos, excelente ponencia, muchas gracias. Yo también quiero aprovechar, antes que me olvide, por encargo muy especial del decano del Colegio de Contadores Públicos de Ica, transmite el saludo a todos los miembros de la Junta, a los contadores que están participantes, y especialmente al ponente por maravillosa exposición. Un saludo para José Carreón desde Ica, ¿no? Muy bien. Y también quiero expresar el saludo a los colegas pisqueños que el día de ayer estuvieron de aniversario, su día de pisco, ¿no? Bien, ahí vemos aquí el colega Alejandro Paniagua tiene una consulta. A todo lo expuesto, atención, a todo lo expuesto, ¿considera que debe modificarse algunas normas, como es el caso de la Constitución, que permite funcionarios de confianza desalentando a la meritocracia? Esa pregunta va directa y a la yugular, como dicen, ¿no? A ver, Manuel, por favor, tómate Así tu es, tiempo y ¿no? Ok, respondas. ya correcto. Antes creo que había una pregunta que decía si la estrategia se desarrolla, pero primero vamos con la pregunta de Alejandro. Dice, a Sí, todo sí, lo acá lo tengo. expuesto, considera que deben modificarse algunas normas, como es el caso de la Constitución, que permite funcionarios de confianza desalentando la meritocracia. En primero, yo creo que no debemos desalentarnos, ¿no? O sea, siempre debemos buscar, como hemos mencionado en algún momento de la ponencia, el desarrollo profesional, ¿no? Más allá de los ascensos, de los reconocimientos que uno pueda tener, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar siempre el bien.
Y cuando uno busca el bien, no necesariamente con las personas que te rodeas o que las que tienes en contacto, pueda que también estén en ese mismo sentido, ¿no? Uno debería buscar como líder el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, las experiencias digamos, dado respuestas antes de que los cambios de normas no necesariamente garantizan, pues, el comportamiento, porque son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es, las normas sí son buenas, las normas son buenas, pero ¿las normas para qué? Hay que entender aquí al ser humano. El ser humano tiene debilidades. Todos tenemos debilidades. Entonces, ¿hacia quién deben ir las normas? ¿No? ¿Hacia quién deben ir las normas? Deben ir las normas a proteger a las personas, a proteger a los buenos. Debemos evitar que más personas caigan en la corrupción, ¿no? O sea, las normas tienen que ir orientadas en ese sentido, porque si lo queremos orientar a quienes ya, digamos, de alguna manera, podríamos decirlo así, ya están tan inmersas en el mundo de la corrupción que es difícil que salgan, si estas personas, ese es su estilo de vida, cualquier norma que se les asigne, que se les trate de imponer, la van a saltar, van a ver la forma de evadir la norma. Entonces, los sistemas, que en este caso los sistemas de control interno y las normas que podamos implementar, deben ir orientadas un poco a cuidar a las personas, a cuidar a que más personas caigan en corrupción por las tentaciones que pueden haber, ¿no? Y bueno, en ese sentido iría mi respuesta, que más que cambio o mejor dicho, más que la norma pensarla por decirlo así, en los malos, hay que pensarlo en los buenos, en que haya más gente metida ahí, ¿no? Y bueno, no sé si con eso pude Muy bien, completar lo que... Manuel. Muy bien, Manuel, muy buena respuesta. También vamos a volver a leer la pregunta del colega Jorge Luis Torralba. Doctor Manuel, ¿la estrategia también se desarrolla? Eh, sí, más bien, disculpen que quizás por el tiempo no he desarrollado más puntos en qué consiste la estrategia, ¿no? La estrategia, pues, comprende un conjunto de acciones, de decisiones que uno toma y ejecuta con el ánimo de generar lo que hemos dicho, la eficacia o la rentabilidad o el valor económico en las organizaciones. Entonces, ¿cómo yo soy más estratega? Aprendiendo cosas más técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo soy mejor estratega en marketing? Aprendiendo marketing, ¿no? ¿Cómo soy más estratega desde el punto de vista de finanzas? Estudiando más finanzas, ¿no? Producción, etcétera, ¿no? Entonces, estas carreras o estos conocimientos técnicos están orientados a eso, al tema de la eficacia, al tema de la estrategia, ¿no? Pero el tema de liderazgo más tiene que ver con la parte interna, ¿no? Con el tema de las virtudes que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, totalmente, el estratega se desarrolla, ¿no? El estratega se desarrolla. Hay, Muy bien, lógicamente, Manuel. habilidades, sí, disculpa, hay habilidades sí innatas, pues, que no las tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, no todos somos Messi, ¿no? Así es, ya quisiéramos. Muy bien. Ahí, muchas gracias y felicitaciones, la colega Luisa Aranda, que también te envía el saludo, la colega María Esther Vázquez, gracias, muy bonita exposición. Manuel, yo también tenía ahí, si creo que tenemos un par de minutos todavía más ahí, hacer una consulta o a ver si coincidimos en algunas cosas. Sí, Con adelante, respecto Jesús. a este tema de competencias de los directivos, el tema del liderazgo, ¿no? ¿Tú crees que se podría resumir en tres palabras, si encajan a tu exposición, sobre el foco, la energía y el talento? O sea, de que el directivo, el líder tiene que estar focalizado, ¿ya? O sea, saber lo que quiere, ¿de acuerdo? Tiene que tener la energía, o sea, la pasión para poder justamente desarrollar eso que quiere y el talento, que al final son las competencias, ¿no? Al final, si yo, digamos, hiciera, digamos, una lista y cada cosa que tú nos has enseñado,
en esta bonita exposición, las pondría muchas cosas debajo de cada una de estas, ¿no? Porque al final creo que un buen directivo, un buen líder sería cuando unimos estas tres cosas, o sea, el foco, la energía y el talento, ¿ya? Saber dónde voy, hacerlo con pasión y obviamente tener las competencias, ¿no? Siempre por el lado correcto, siempre. ¿Qué opinas? Sí, sí, nos mencionas el foco, la energía y el talento, ¿no? Yo entiendo que ahí todo está incluido lo que nos mencionas. El foco tiene que ver con la estrategia, ¿no? Con el propósito, o sea, un directivo tiene que definir el propósito de la organización, cuál es la finalidad de la organización. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, porque nosotros, por lo general, por la formación que tenemos como contador, estamos orientados hacia la parte de resultados, hacia la parte económica, ¿no? Y a veces nos olvidamos de otros aspectos, como es el tema del conocimiento, de la motivación que hemos visto, ¿no? Entonces, de repente nuestra formación nos orienta hacia los resultados. O sea, estamos formados un poco para la dirección de empresas, pero a veces estamos también en instituciones sin fines de lucro, como el caso de la Junta, ¿no? Entonces, ¿la Junta cuál es su propósito? ¿No? O otra institución, una asociación, por ejemplo, la asociación, ¿cuál es su propósito? Entonces, a veces por ahí chocamos porque vamos al tema con una formación empresarial buscando lo económico y nos vamos a una asociación donde no necesariamente busca lo económico, sino busca servicios, brindar servicios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver el foco, o sea, ¿cuál es el foco mío y cuál es el foco de la organización? Entonces, el tema del foco que tú mencionas, hay que definirlo. El líder, el directivo, tiene que definir cuál es el propósito de la organización en la que estoy. Que no todos seguimos el mismo propósito, ¿no? Ese es el tema del foco, ¿no? Lo que tú mencionabas. Hablabas de la energía. Yo lo entiendo la energía con el tema de la motivación. O sea, el líder tiene que mantener la motivación en la institución, en la organización donde esté, ¿no? Entonces, ¿cuándo mantenemos pues la motivación? Cuando en principio la organización tiene su propio propósito, y de repente tratar que la gente que voy a incorporar esté alineada al propósito de la organización. ¿Ya? Porque no todas las personas tenemos los mismos propósitos. O sea, podemos tener diferentes propósitos, todos buenos, por supuesto, pero que no necesariamente coinciden, ¿no? Por ejemplo, de repente una persona tiene un muy buen propósito, pero desde el punto de vista empresarial. Otra persona tiene un muy buen propósito, pero desde el punto de vista de una entidad sin fines de lucro. Entonces, como que hay que buscar ahí cuál es el encaje entre el propósito de las personas y el propósito de la organización, ¿no? Para mantener esa energía que tú dices, para mantener esa motivación. Y también nos habías mencionado el otro punto, Jesús. El talento. El talento. El talento tiene que ver con la parte, yo entiendo, varios aspectos, ¿no? Entre ellos la parte ejecutiva que hemos mencionado y también el tema de la estratégica, ¿no? Entonces, es importante para nosotros saber, digamos, elegir. Es como si fuéramos un entrenador de fútbol, ¿no? Llevándolo al tema de la selección. O sea, hay que saber elegir a quién traigo a mi organización, traerlo. ¿Para qué? Para lograr el resultado que quiero. O sea, el directivo tiene que tener esa capacidad de saber ubicar, traer primero, digamos, reclutar y luego saberlos ubicar en el campo y saber que entre ellos coordinen. O sea, todo eso es lo que tenemos que buscar como directivos. Y como les digo, el término directivo no solamente estamos hablando del CEO o del gerente general, no. Un supervisor, un jefe de planta, un jefe de equipo es un directivo, es una persona que está dirigiendo a más personas. Eso es lo que te podría comentar, Jesús, y muy bueno tu resumen, estimado Jesús. Me parece bien y la verdad que me quedo súper contento que estoy en algo con respecto a sus conocimientos. Por ahí tuve la oportunidad en algún momento de desarrollar la parte administrativa, la parte de gestión con un grupo de gente importante, ¿no? Y estos conceptos sirven, ¿no? Y lo que tú mencionas es un refresco para muchos de nosotros, la verdad que va a servir. Por eso lo dije al inicio de la exposición, a que reenviar esta capacitación y guardarla y nos sirve en un momento adecuado cuando vamos a, digamos, a desarrollar pues, lo que es el liderazgo, la gestión, la parte de dirección.
Muy bien, Manuel, yo creo que el tiempo ya estamos, ¿qué dicen ahí los organizadores de la Junta? Por mi parte, estoy muy agradecido y quiero darle un aplauso virtual, primero a los asistentes que hasta esta hora, 9:14, siguen conectados y no se han despegado. O sea, eso quiere decir que algo hemos hecho súper bien. Es nuestra semana, es la semana del contador, hay que festejarlo, y qué buena iniciativa de parte de la Junta de Decano de hacerlo una batería de seminarios de diferentes temas involucrando a todos los comités técnicos nacionales. Eso es algo súper fabuloso. Ojalá que esto se replique en todos los colegios a nivel nacional. Y nada, súper contento. Y a ti, Manuel, una vez más, muchas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos. La verdad que nos sirve un montón. A la Junta y a todos los que de una u otra manera están detrás de esta organización que está saliendo muy bien, muy organizado. Y bueno, de mi parte quedan despedidos. Manuel, si tienes algunas palabras más, si no, para pasar con los señores de la No, Junta. muchas gracias a ti, Jesús, muchas gracias a todos los participantes, a la Junta, y contento, ¿no? De compartir con ustedes, compartir también nuestra Semana del Contador el día miércoles, pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que sigamos desarrollando con mucho éxito y con mucho liderazgo, pues, nuestra profesión. Gracias, un fuerte abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Solo aquí me acaban de escribir en interno, no me quiero olvidar saludar a mi colega de Pico por la filial, que ya la están reactivando, los colegas de Pico, los colegas de Chincha, que ahí están conectados también a esta hora. Saludos para ellos, de seguro que la filial va a estar reactiva en cualquier momento. Bueno, señorita Jenny, por favor, le dejamos con usted. Muchísimas gracias, estimados colegas. Muchísimas gracias por su participación, por tan magnífico aporte a la profesión.